nos vas a hablar, nos vas a ayudar a seguir adelante, nos vas a dar la herramienta para crecer en ti, en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la fuerza, Señor, a través de tu palabra, que nos levantes, nos consueles, nos libertes, nos exhortes, nos enseñes, nos hagas crecer en tu palabra cada día, reprendiendo todo espíritu maligno que venga en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Reprendemos toda fuerza maligna que venga a querer confundir, a querer hacer daño, a querer entorpecer la enseñanza de tu palabra santa, Señor. Estamos en tus manos, Dios, y seguimos creyendo y confiando que tú estás aquí en medio de nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, bienvenidos todos. Un gran saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y sí nos encontramos bien porque estamos en la casa del Señor. Amén. Estamos en la casa de Dios. Y yo creo que estar en la casa de Dios es un privilegio. Estar en ese sitio reunidos con hermanos en la fe, creyendo que Él está aquí en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. También un saludo y un abrazo para los hermanos que nos siguen en la red social Instagram. De parte de la iglesia ISETMA le amamos, le bendecimos y oramos al Señor para que también la palabra en su vida haga el efecto que debe hacer en todos nosotros. Amén. Este mes de junio, que a nivel de domingo finaliza hoy, ya finalizó el primer semestre del año. Qué rápido. Los días se acortarán, se está cumpliendo todo eso cada día más, porque hay la sensación de que pasa muy rápido. Y hoy finalizamos una serie que iniciamos en este mes de junio de 5 domingos, titulada Principios Inquebrantables. ¿Cómo se titula la serie? Principios Inquebrantables. Amén. Y en esos principios inquebrantables, nosotros hemos expuesto a hombres y mujeres que han sido portadores de esos principios. Principios que son inquebrantables, pero que depende del hombre y mujer si dejamos que se quebranten o no se quebranten. Pero son principios inquebrantables, los principios de Dios. Amén. Y en esta serie de enseñanza hemos visto cómo esos principios de Dios han marcado vidas. Personajes de la Biblia que han sido marcados por estos principios de Dios. Personajes otros que han echado a un lado estos principios, quebrantándolos de tal manera que han traído a sus vidas situaciones imborrables. Amén. Por ejemplo, se habló al principio de la serie de Cifra y Fúa. ¿Recuerdan Cifra y Fúa? Las parteras que se sometieron a los principios de Jehová, el Dios de Israel. Se sometieron a esos principios. Hablamos también de Sansón. Sansón, un nazareo que significaba apartado para Dios, ¿recuerdan? Apartado para Dios, pero lamentablemente dio lugar a su sensualidad. Y cuando hablamos de su sensualidad en ese tiempo, en este momento, no hablamos de sensualidad que vamos directamente a otro significado, que es el que hemos aprendido. No, sensualidad es cuando nos dejamos llevar por los sentidos. A esa sensualidad nos estamos refiriendo, que se dejó llevar por lo que vio, por lo que sintió, por lo que tocó, por lo que palpó. Y obviamente esto hizo que su vida diera un vuelco a pesar de tener en su vida presente principios que eran inquebrantables. Nabal y Abigail, las últimas 2 semanas, lo más reciente. Uno estorbó para mal y uno estorbó para bien. A ver, Nabal estorbó para bien, ¿cierto? Y Abigail estorbó para mal, ¿cierto? Ustedes están claros. Entonces podemos entrar en la clase de hoy sin ningún tipo de
inconveniente. Amén. Muchos nos identificamos con estos personajes. ¿Verdad que sí? Muchos nos identificamos. ¿Qué clase de vidas puestas como ejemplos para examinarnos delante del Señor? Porque esas historias están allí no para que nosotros las tengamos como una historia más. Es para nosotros examinarnos delante de Dios y pasar el escáner en función de lo que esa vida, esa persona que está allí, eso que se enseñó en la palabra, ¿verdad?, nos demuestra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo esos principios de Dios, aún estando presente en la vida de alguien, estando presente y de una manera, no cualquier forma, estando bien presentes en la vida de alguien, aún en el error, aún en las decisiones viscerales. ¿Ustedes saben lo que es una decisión visceral, verdad? Decisiones impulsivas, hacer las cosas no guiados por Dios, aún teniendo esos principios, pero aún en esas decisiones viscerales, aún en el error, si nos disponemos y nos volteamos a Jehová y nos humillamos delante de Dios y reconocemos lo mal que hemos hecho, aún estamos a tiempo. Y así se trata el tema de hoy, se titula, aún estamos a tiempo. Dígale al hermano que tiene al lado con una sonrisa, hermano, aún estamos a tiempo. Necesitamos saber que aún estamos a tiempo de enderezar nuestras veredas. Aún estamos a tiempo de enderezar nuestras veredas. No se ha perdido todo. No todo se ha perdido. Aun cuando podamos vivir bajo los efectos o sufriendo los efectos de que las cosas las hemos hecho mal en el pasado, que hemos dado malos pasos, hemos actuado mal, hemos tomado malas decisiones, quiero decirle, mi hermano, que aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Versículo 17. Vamos a estudiar en el 11 y en el 12, pero vamos a ubicarnos en el 17. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 17. Así fortalecieron, acostumbrado al micrófono acá. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Yo quisiera que, mis hermanos queridos, nos concentremos en la enseñanza de la palabra. ¿Amén? Esto lo hacemos una sola vez a la semana. Vamos a meternos en el texto bíblico que se está exponiendo. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Un rey llamado Roboam. Muchos lo hemos escuchado, muchos lo hemos aprendido en otras predicaciones, otros quizás no lo han escuchado porque tienen poco tiempo en el Señor. Un rey llamado Roboam, que nada más y nada menos era nieto del rey David e hijo del rey Salomón. Nada más y nada menos. Nieto del rey David, hijo del rey Salomón. Seguramente recibí enseñanzas desde niño, ¿cierto? Seguramente había principios que su familia los mantenía allí en cuanto a Dios, porque
todo hacía referencia a sus antepasados. Y sus antepasados inmediatos eran Salomón y más atrás, el rey David. Y dice la Biblia que este rey Roboam, al inicio de su reinado, estamos hablando de los primeros 3 años, al inicio de su reinado, intentó obedecer a Dios. Y tenía la formación para hacerlo, ¿o no? ¿Ustedes creen que no tenía argumento, no tenía base histórica, no tenía enseñanza, no tenía información, no tenía un entorno donde quizás lo que se hablaba era acerca de sus antepasados, quién había sido David, quién había sido Salomón? Grandes personajes para la historia del pueblo de Dios. Tenía una base formativa, tenía principios en su vida, Roboam. Tenía las condiciones para seguir al Señor, amar al Señor, seguir sus principios, cumplirlos a cabalidad, porque la misma historia lo ubicaba quizás en un compromiso de hacer las cosas bien y mejor, porque obviamente David y Salomón habían cometido errores, pero no escapaba de una condición que tenía Roboam y que tenemos usted, que tengo yo, una condición humana. No escapaba de esa condición Roboam. Una condición humana. Él debía vivir sus propias experiencias. Y mire que las vivió. Les tocó vivirlas en carne propia. Atendió consejos buenos. Porque tenía gente que le apoyaba. Tenía gente que venía de la tradición de David y de Salomón. El reinado de David estaba reciente. El reinado de Salomón estaba más reciente. Y fueron reinados en medio de los errores que pudieron haber tomado, fueron reinados prestigiosos y significativos para el pueblo judío. Y esto le daba oportunidad a Roboam de tener grandeza en su reinado, de tener prestigio en su reinado. Y al inicio de su reinado, Roboam se vale de eso. Eso le ayudó, porque era nada más y nada menos que el hijo de Salomón, el nieto de David. Eso le ayudó de una u otra manera. Eso le dio como la fuerza al inicio de ese reinado. Y ese reinado se convirtió en un reinado próspero en esos primeros 3 años. Tanto así que en los versículos a partir del 5, de 6 y 7 que estamos leyendo, fíjense que por allí dice que edificó ciudades en su reinado. Edificó ciudades. Estamos hablando que está narrando a 3 años de reinado. Edificó ciudades. Tenía miles de personas trabajando. Ahí no existía el trompo ese para batimezcla. Existiera gente trabajando fuertemente. Edificó ciudades. Reforzó la fortaleza de las ciudades. Y la fortaleza no eran unos bloques esos de 10 y de 15 que uno usa. Dice la Biblia que reforzó la fortaleza de las ciudades, puso provisiones de vino y aceite. La población se pudo recibir provisiones. Dice el versículo 12 que fortificó a toda Judá, es decir, que a los que estaban bajo su reinado los fortificó, les dio fuerza, a esa gente les dio confianza. Ya tenemos un gran rey. Tenemos este rey, excelente rey. Estoy contento con mi rey. No le voy a hacer referéndum revocatorio. Porque estoy contento con este rey. Estoy feliz con este rey. No voy a salir a protestar en contra de él porque lo está haciendo excelente. Ahí estaba la gente. Claro, yo lo traigo, lo contextualizo, pero es para que más o menos entendamos lo que pasaba en ese entonces con Roboam.
y todos se les sujetaban. Aquí lo dice, versículo 12, ¿cierto? Se les sujetaba a la gente porque era digno de sujetársele a este rey. Y mire, le voy a decir una cosa, esta gente no era cualquier persona, era gente entendida en la palabra. Era gente que conocían la palabra de Dios, los antepasados, todo, conocían todo cómo era todo. Dice que se le juntaron todos los sacerdotes, es decir, se pusieron al ladito de él. Los levitas designó sus propios sacerdotes y todos venían a Israel a hacer sacrificios. Por eso dice la Biblia que anduvo en el camino de David y de Salomón. ¿Por qué? Porque edificó, reforzó, dio provisiones, fortificó, designó sus propios sacerdotes. Oye, este hombre es una eminencia. Una eminencia. Estaba en la cúspide de su reinado. Así como muchas veces nosotros estamos siendo personas exitosas y lo que hacemos nos sale bien. Tenemos a Cristo, tenemos al Señor, somos exitosos profesionalmente, somos exitosos a nivel de social, económicamente, estamos bien, excelente, pero vino una fluctuación. Vino esa cúspide y de repente vino una fluctuación. Dice también la Biblia que Roboam, una vez que tenía todo ese poder, todo ese éxito como rey, dice la Biblia que le dio las espaldas a Dios. Qué lamentable. Abandonó el consejo bueno por el consejo malo. Que allí hay un detalle de un consejo que él recibió de una gente en vez de otra, pero eso no es el meollo del asunto ahorita y no puedo profundizar hacia allá. Abandonó el consejo bueno por el consejo malo. Fluctuó entre la obediencia y la desobediencia, porque en el ser humano existe y pasa eso. Cuando estamos bien, cuando somos exitosos, cuando nos sentimos bien y vemos que todos están bien con nosotros, tendemos a dar la gloria a nosotros mismos. Tendemos a celebrar el éxito nuestro. Pero cuando viene el fracaso, cuando viene la necesidad, cuando viene el problema y la situación difícil, allí sí corremos a que alguien nos auxilie. Y ese alguien es nada más y nada menos que el Señor. Vamos para allá porque ahí sí Él nos puede ayudar, pero Él no tuvo la gloria cuando nos salieron las cosas bien. Así somos los seres humanos. Entonces, dice el capítulo, vamos a mudarnos al capítulo 12, versículo 1, dice que cuando Roboam había ya fortificado, consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Estaba en la cúspide, éxito total, todo en completa armonía. Dice la Biblia que dejó la ley de Jehová. Pero no solamente la dejó Roboam, sino que todo el pueblo de Israel se fue por donde se fue. Por cuanto se había rebelado en contra de Jehová. Lo que pasa siempre cuando hay triunfos, y es lamentable que cuando muchas veces las cosas nos salen bien, perfectas, y estamos en completo éxito y estamos en eminencia, es muy poco el que se mantiene firme en los principios de Jehová. Es muy poco, hermano. Y usted lo sabe. Es muy poco, un porcentaje muy reducido, el que es exitoso y llega a la cúspide y mantiene sus principios inquebrantables. Lo que estaba pasando con Roboam no es que Roboam era un ingrato y es que solamente a mí no me pasa. Allá Roboam
es que todos los seres humanos estamos cortados con la misma tijera. Hay que pararse firme, agarrarse del Señor con fuerza para no dejar que toda esta ola de éxito que podamos tener como seres humanos nos agarre y nos arrope y nos desviemos de los principios de Dios. Fíjense que allí habla de la palabra consolidación en una versión. A mí me gusta mucho esa palabra porque esa palabra consolidación es una palabra compuesta. Con, junto, o sea, varias cosas. Y sólido, solidación, de solidez. Entonces la consolidación es algo que está fuerte, junto, fuerte. Y que no hay nada que lo dañe. Tenía un reino consolidado. Había consolidado su reino. Pero dejó la ley de Jehová. Comenzó a seguir consejos necios. Y con él por allí se fue todo Israel. Después de tanta vigorosidad. Después de tanta fuerza. Después de tanta... Y es que nosotros... Yo analizaba la palabra de Dios, yo decía, nosotros duramos años en el Evangelio y seguimos y aprendemos, y todo el aprendizaje debe contribuir a una consolidación de nuestra vida como cristianos. Y aprendemos, tremenda palabra la del domingo, hermano, tremenda enseñanza. Y aprendemos y recibimos enseñanza, Pero ¿qué nos pasa de repente? ¿Qué pasa de repente? ¿Qué pasa con todo eso que se viene acumulando y que debería dar solidez en nuestras vidas? Vivimos el día a día edificándonos, fortalecidos en el Señor, reforzando nuestras vidas, escuchando la palabra, escuchando la predicación domingo a domingo, fundamentados, viendo los milagros, viendo las proezas de Dios a nuestro alrededor, viendo las provisiones, cuando no tenía nada lo tengo todo, viendo cómo Dios suple a mi alrededor, viendo cómo Dios lleva las vidas adelante y las saca del lodo cenagoso, viendo cómo el Señor nos levanta y nos conduce cada día, poco a poco, pero nos conduce y nos sostiene. ¿Y qué pasa de repente? Que tendemos a perder la sintonía. Vienen decisiones y cambian de un momento a otro el transcurso y el transcurrir de nuestras vidas. Cambiamos lo de mucho valor por lo de poco valor. Estoy en la cúspide, en el éxito de mi negocio, de mi empleo. Pero ¿por qué abandono al Señor? ¿Por qué dejo de congregarme cuando estoy en el éxito y en lo mejor? ¿Por qué lo dejo de hacer? No, pero es que yo no me congrego, pero soy cristiano. Hermano, usted necesita congregarse para mantener una devoción al Señor. Hermano, los hechos lo demuestran. La vida lo demuestra. La única forma de sostenerse es que usted tenga una fuerza demasiado grande, una formación, una solidez, y se mantenga allí con sus estudios devocionales en el Señor. Pero en su gran mayoría, cuando usted deja de reunirse, cuando usted deja de recibir el consejo de Dios, cuando usted deja de recibir la palabra de Dios, cuando usted deja de escuchar la palabra de Dios, cuando usted deja de servirle al Señor, eso es un hilo de allí a dejar el consejo de Dios. Y vienen las caídas estrepitosas. Después de una consolidación, después de una firmeza, después de un trabajo arduo, un trabajo fuerte de enseñanza, de preparación, de clase de un maestro, de escuchar la palabra, de trasladarse de allá para acá, de aquí para allá, y acumular conocimiento, y acumular y hacer las cosas, y tener éxito en el Señor, y servirle al Señor, y estar en la alabanza, y estar fogoso. ¿Qué pasa de repente? Que hay caídas estrepitosas.
adquirimos la fuerza en cierto momento, la fogosidad en cierto momento. El Señor estaba allí haciéndonos crecer, ayudándonos a seguir adelante. Pero de repente se puede ver amenazada esa solidez. Dice el versículo 2 del capítulo 12, que en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con un ejército completo. Dice que no tenía número. Fíjense que la Biblia siempre da números. Aquí no tenía número de lo numeroso que era el ejército. Venía el rey de Egipto. Y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Ya Roboam no tenía la fuerza que tenía hacía poco tiempo como rey de Israel. Ahora es sitiado, ahora es rodeado por un ejército que lo quería aplastar, devorar, invadir, destruir. Dice el versículo 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam. En este tiempo el profeta era la voz de Dios para los pueblos. Y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Es decir, el Señor les envía un recado y les dice, ustedes me han dejado. Y yo también los he dejado. Ese reino poderoso, ese reino magnífico, espectacular, al cabo de 5 años ya estaba sitiado por ejércitos destructores e invasores. Ahora viene la invasión. Y esto nos debe a nosotros llamar a la reflexión de que no estamos exentos por más de la trayectoria, por más que el conocimiento, por más del rodaje que tengamos en el Evangelio, no estamos exentos a que de un momento a otro pareciera que se pasa un switch y estemos sitiados por los ejércitos de demonios que quieren destruir nuestras vidas. Y si le damos entrada, ellos van a entrar y van a saquear y van a destruir. Pero eso pasa, hermano, cuando le damos prioridad a otro consejo que no es al consejo de Dios. Y el consejo de Dios lo obtenemos solamente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que escuchamos en cada reunión de hermanos en Cristo. Y la palabra de Dios es la que podemos y tenemos la libertad de leer cada día. Y la palabra de Dios debe estar presente en nuestras vidas cada día para poder mantener las fuerzas. Porque si no, no las vamos a tener. Es que no la tendremos, hermano. No la tendremos. No estamos exentos a equivocarnos. Y esto no es un tema de querer justificarnos delante de Dios y decir, lo que pasa es que soy humano y como el pastor dijo que estamos exentos, podemos equivocarnos porque es válido. No es un tema de justificarnos, no. Es un tema de que no estamos exentos, pero debemos tener la fuerza para no caer, porque al caer, como estaba cayendo este reino, había consecuencias serias. Estaban siendo sitiados. Usted sale de la cobertura de Dios, usted sale del abrigo de Dios, usted sale de la protección del Señor, los demonios comienzan a sitiarlo hasta llevarlo a la destrucción. Pero es que ellos no tienen compasión. Ellos quieren destruir las vidas y llevarla al caos, a lo más profundo de la destrucción. Jesús, el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Pero necesitamos estar claros que hay unos principios que usted y yo tenemos, que usted y yo hemos recibido durante años. Yo doy gracias al Señor por la iglesia, porque yo estando preparando la clase, yo veía y estaba analizando que aquí hay mucha gente que tiene años en la congregación y se ha mantenido. Y se ha equivocado, sí, nos hemos equivocado todos, pero se ha mantenido en la iglesia, fieles, allí leales, con altos y bajos, con situaciones en la congregación, como toda reunión de hombres y mujeres. Allí se han mantenido los principios de Dios. Y eso es una bendición. Pero hay que sostenerse en esos principios. Necesitamos estar claros de que hay unos principios que debemos mantener en nuestras vidas. Y no podemos dejar que el éxito laboral, de negocio, lo que sea, arrope esos principios. Dígame, el éxito económico, ¿cómo aleja a muchos que tienen la palabra sembrada en sus vidas? ¿Cómo la alejan? Lo que pasa es que trabajo mucho de lunes a sábado y el domingo lo agarré para descansar. Error. Error. Por lo menos yo no le estoy exigiendo que venga a la iglesia, hermano, pero haga un devocional diario en su vida, en su casa. Y si se quedó durmiendo, le aseguro que no se quedó haciendo el devocional. Y yo no lo estoy juzgando, porque estoy diciendo que todos estamos cortados con la misma tijera. Comienzan a rodearnos los vicios, las adicciones. Comienzan a rodearnos así como ese ejército rodeó a ese pueblo de Israel. Comienza a rodearnos los resentimientos del pasado, la falta de perdón, el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo, la envidia. Y cuando acuerda estamos sitiados con todo eso. Totalmente sitiados. Porque lo que nos protege contra eso, que es la fuerza que da el Señor, la cobertura de Dios, la fortaleza de Dios, la descuidé porque confié en mi propia fuerza pensando que ya estaba todo bien y que ya tenía todo asegurado. Por eso hay más evangélico en la calle. Hay más evangélico en las calles que en las iglesias. Usted voltea aquí a la iglesia, hay un poco de banca vacía, pero la calle está así de evangélicos. ¿Saben dónde están? En la licorería, en su casa lavando el día de hoy porque agarró el día para lavar, decepcionados del evangelio, bravos en su casa con el pastor porque el pastor no lo visitó, no fue más a la iglesia. Así están muchos evangélicos en su casa. Así están, hermano. Es que así están muchos evangélicos más en la calle que aquí en la iglesia. Porque se dejaron rodear. No atendieron el consejo de la palabra de Dios, que nos dice, pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongan la mirada en el hermano, ni en el pastor, ni en el líder, ni en el maestro, ni en el evangélico. Su mirada debe estar puesta en Jesús. Crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Necesitamos ser exhortados por la palabra de Dios. Roboam no está allí por estar. Roboam está allí porque necesitamos entender que aún estando en la cúspide, en el mejor lugar espiritual en un momento determinado, podemos irnos de caída libre. Nos podemos ir de caída libre. Por eso hay evangélicos más en la calle. Hay muchísimos más en la calle. Decepcionados. ¿Por qué? Porque el consejo de Jehová no se solidificó en su vida. Y no lo hizo entender que veamos lo que veamos. Cuando yo vea que un evangélico caigo, debo creer más en Jesús. Porque debo entender que agarrándome más fuerte de Jesús, estoy más libre y es más a guarda de todo eso.
que es así, hermano mío. Necesitamos agarrarnos de Jesús, asirnos a su palabra. Es la única manera de poder tener vitalidad en esta tierra de sufrimiento y de dolor. Allí están, hermanos, a su alrededor, queriendo tomar terreno, esos 1200 carros de que habla la Biblia en el versículo 3. Allí están esos 70,000 hombres de a caballo. ¿Usted sabe quiénes son esos 70,000 hombres de a caballo? Los demonios, los espíritus malignos, esperando que usted caiga, esperando que usted voltee su mirada de Jehová, esperando que usted y yo nos distraigamos para hacer de las suyas, entrar y hacer caída y mesa limpia. Yo conocí un muchacho cuando llegué al Señor y estaba viendo conmigo el discipulado allá arriba en la mezanina. Era calladito, no hablaba. Y venía con su papá era ujier, se paraba aquí su papá, en esta puerta. ¿Y qué hizo después de una Santa Cena? Asesinó a su papá. ¿Y qué pasó? Fue a la cárcel. Y pagó 20 años por el asesinato de su padre. Y salió de la cárcel. ¿Y qué pasó? Esos ejércitos estaban a su alrededor. Haciendo desastre con su vida. Salió de la cárcel. Y los ejércitos tomaron terreno. Se guindó de un cordón. Miren el estado, viendo clases allá arriba de un discipulado. Y ahora, ¿cómo termina? No estamos exentos. Roboam estaba en la cúspide. No era este hermano, estaba en la cúspide del reinado. Conocí otro hermano lleno de la palabra de Dios. Me enseñó muchísimas cosas. Maestro, hoy destruyó su familia y está en una doctrina judía extraña. Otros regresan a la idolatría. ¿Cómo es eso que conocí a Cristo y estoy creyendo en lo que dicen las cartas, el tarot? ¿Cómo es eso que conocí a Cristo y sigo idolatrando imágenes? Hermano, conocí a Cristo, la cúspide de lo que puede llegar un ser humano. Es lo más hermoso que puede tener un ser humano. Es lo más hermoso que puede recibir el ser humano. Conocer, adorar a Cristo. Pero se puede llegar a una caída libre. Conocí un muchacho, un joven, él se integró con nosotros los jóvenes en ese entonces, lleno de la palabra. Su papá también se congregaba acá con nosotros. Pero comenzó a alejarse porque el trabajo, sale un trabajo los domingos, me acuerdo clarito, un trabajo, lo primero que comenzó fue un trabajo que le salió el domingo, no, dejó de congregarse. Congregarse. Cayó en las drogas nuevamente. Cayó en el vicio nuevamente. Y hace 2 años, en una pelea lo lanzaron de la pasarela del terminal. Hermano, esto es real, no le estoy diciendo mentira, no es una historieta. Es que podemos tener a Cristo en el corazón y llenarnos del Señor y servir al Señor y predicar en las calles, estar en el semáforo. Ocurrió algo, que es lo que nosotros necesitamos meditar con más fuerza el día de hoy. A pesar de estos pasos falsos dados por Roboam,
cuando se vio cercado, cuando se vio rodeado, cuando vio que la invasión estaba tomando la ciudad, estaba tomando su reino, cuando escuchó la voz del profeta, la voz de Dios, se acordó quizás de esa enseñanza que tenía de niño, como hijo de Salomón, como nieto de David. Comenzó a recordarse de lo que era Dios, de lo que había en Dios, de la justicia de la que portaba Dios. Comenzó a recordarse y comenzó a meditar en eso que Jehová dijo: me dejaste, te voy a dejar. Pero es que Dios no lo hace porque sea malo, es porque Él necesita enseñarnos. Roboam reflexionó, vio que no tenía salidas, se dio cuenta que no tenía para dónde agarrar, y la única opción que tenía este hombre era humillarse delante de Jehová. ¿Te has encontrado, hermano, en un momento atrapado por algo que hiciste mal o por una decisión que mal tomaste? Hermano, la única opción en medio de la desgracia, la única opción en medio del problema, la única opción en medio del fracaso es humillarnos delante de Jehová y reconocer que Él es Jehová de Israel. La única opción que tenía ante la incertidumbre, la única opción que tenía ante el desespero, la única opción que tenía Roboam ante la crisis, ante el desacierto, era humillarse delante del Dios de Israel. Y los principales de Israel, dice el versículo 6, y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Se acordaron de Jehová, voltearon su rostro nuevamente al Señor. Por eso es que les vengo a decir el día de hoy, mi hermano, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo. Dígale al hermano que tiene al lado: aún estamos a tiempo. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén, hermano de Sisa. Un aplauso para Jehová el Señor. Estamos a tiempo, hermano. Nos equivocamos, estamos a tiempo. Estás cargando todavía culpas del pasado, estamos a tiempo. Suelta eso. Suéltalo de tu vida, ya no lo recuerdes. Suéltalo. Estamos a tiempo, porque eso puede hacer que los ejércitos nos rodeen y nos atrapen. Es que no lo hice bien. No crié, tengo ese problema con mi hijo porque no lo crié bien. Estamos a tiempo, hermano. En intercesión y oración algo Dios hará. En intercesión y oración algo Dios obrará. Pero estamos a tiempo, no estamos desahuciados, estamos a tiempo. Si nos humillamos delante del Padre, estamos a tiempo. Es que no tomé una buena decisión, hermano, está a tiempo. Es que sigo guardando ese rencor, hermano, está a tiempo, antes que los ejércitos tomen terreno en su vida. Es que tengo ese resentimiento, hermano, está a tiempo. Estamos a tiempo. Todo esto me está llevando a una manera indeseable de vivir. Hermano, estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo si nos humillamos delante del Rey, delante del Señor, así como lo hizo Roboam. Has perdido mucho, lamentable, pero estás a tiempo, mi hermano. Ha pasado el tiempo, ya estoy anciano, ya está a tiempo, hermano. Mientras tiene los ojos abiertos en esta tierra, está a tiempo.
Es que estoy muy enfermo, hermano, está a tiempo. Pero es que pronto me voy con el Señor. Yo creo porque estoy enfermo, hermano, está a tiempo. Aún estamos a tiempo de humillarnos delante del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es que me vino a la mente eso que le vino a usted ahorita. Está a tiempo, hermano. Está a tiempo. No le he dedicado el tiempo al Señor necesario porque le di prioridad a mi trabajo, a mi negocio, al dinero. Hermano, está a tiempo. Amén. Allí David reflexionó acerca de las batallas de su padre y de su abuelo. Se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Ellos sabían que si clamaban a ese Jehová de su padre y de su abuelo, ellos sabían que el Señor en su misericordia se iba a mover a favor de él. Porque tenía un principio que aunque lo intentó quebrantar, ese principio estaba allí cuando el hombre vino y se humilló delante de Jehová el Señor. Oye, la iglesia primitiva, hermano, entendía eso. Entendía que debía vivir y mantenerse bajo el temor de Dios y bajo los principios del Señor. Por ejemplo, Hechos 9:31 dice, mientras tanto, mientras todo lo que ocurría alrededor de ellos, la iglesia disfrutaba paz y se iba consolidando. ¿Y qué estaba pasando alrededor de la iglesia? Estaban chéveres, no estaban perseguidos, no estaban sitiados. Dice que la iglesia en medio, mientras tanto, mientras ocurría todo lo que ocurría, la iglesia estaba viviendo en paz. Vivía en el temor del Señor. Iba creciendo en número y se fortalecía en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decidieron mantenerse en el Señor a pesar de que muchas cosas querían sacarlos, como el temor y el miedo. Esa fortaleza Dios la necesita en la iglesia el día de hoy. Necesitamos tener esa fuerza el día de hoy. Él no se va a quedar en paz, Satanás y sus demonios, hasta derribarnos. Pero debemos tener la completa seguridad de que si nos fortalecemos y nos edificamos bien en el Señor nos va a ayudar a mantenernos firmes, sólidos. Pero cayeron las Torres Gemelas, usted no va a caer. Y mire que las Torres Gemelas fue un golpe fuerte al símbolo de la economía mundial. Los terroristas decían, ¿cómo las derribamos? Oye, con las bases es difícil porque tienen 8 pisos hacia abajo de base. Cuando cavaron las bases, hicieron un urbanismo en el río. Las bases de un urbanismo. ¿Cómo las tumbamos? Y los terroristas estaban buscando la manera, ¿cómo tumbarla? Vamos a ver cómo la tumbamos. Bueno, vamos a agarrar un avión lleno de combustible, que cae en el avión, ese combustible todo baja, y como es metal, predominantemente el material de construcción, todo eso agarra y se derrite y se destruye. Así hace el terrorista, el diablo, buscando la manera y estudiando la forma cómo derribar nuestras vidas, aún estando nosotros en las alturas como esa torre. De alguna manera lo busca hacer. Amén. Roboán y los príncipes de Israel se humillaron delante de Dios, porque sabían que al humillarse delante de Dios iba a haber una respuesta. Humillemos. ¿Qué nos cuesta, hermano? ¿Qué nos cuesta doblar nuestras rodillas delante de Dios? ¿Qué nos cuesta reconocer que Él es el Señor y que a Él debemos darle la prioridad? ¿Qué nos cuesta saber y entender que en lo bueno y en lo malo Él va a estar allí con nosotros? ¿Qué nos cuesta derramar nuestro corazón delante del Señor? ¿Qué nos cuesta echar nuestra lloradita y nuestra moqueadita? No importa, delante del Señor. Pero Él conoce y sabe nuestras necesidades y nuestras situaciones. Él las conoce muy bien y sabe cuáles son.
¿Por qué dejar caernos así con ese tipo de caídas libres? ¿Qué ejemplo tan maravilloso tenemos en la Biblia? Que a pesar de que Roboam llegó a la cúspide, al lugar más exitoso de su reinado, y a pesar de que tuvo una caída estrepitosa, hubo un momento en que reflexionó y dijo: no, pero es que yo cuento con un Señor, con un Dios, con un Jehová eterno, glorioso, el Dios de mi abuelo David, el Dios de mi padre Salomón, el Dios que combatió contra los ejércitos y derribó a todos esos ejércitos y no pudieron en contra del pueblo de Dios. Yo voy a clamar a ese mismo Dios, yo me voy a humillar delante de ese mismo Dios, porque sé que así como lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo, porque para siempre es su misericordia, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él pelea las batallas por nosotros y nos va a ayudar cada día a seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Hermano, y cuando usted se humilla y yo me humillo, el Señor inmediatamente, automáticamente va a desatar la bendición sobre nuestras vidas. Porque Él está atento a lo que hacemos. Él escucha lo que decimos. Él ve aún lo que nosotros no vemos. Dice el Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá. Si Él hizo el oído, ¿usted cree que no lo va a escuchar y no escucha todo? El que formó el ojo no verá. Eso lo dice el Salmo 94:9. Dice Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, mirando a los buenos, mirando todo. Esto debió llegar a este punto, pregunto yo, hermano, esto debió llegar a este punto con Roboam. ¿Debió llegar Roboam? ¿Debió llegar Iris? No debió llegar. Pero así somos nosotros. Pero no debió llegar a ese punto, teniendo tanta enseñanza y tantos principios en su vida. Pero así somos nosotros. Llegó a tal que pudieron entrar y se pudieron llevar cosas muy valiosas de Jerusalén. Dice el versículo 9 del capítulo 12 que el rey egipcio entró a Jerusalén, logró entrar. Por eso es que Roboam agarró y corrió y dijo: no, yo no voy a dejarme destruir tan fácilmente. Yo voy a clamar a Jehová, el Jehová de mi padre y de mi abuelo, de David y de Salomón. Dice que el rey egipcio entró a Jerusalén, se llevó los tesoros de la casa de Jehová y hasta los escudos de oro de su padre Salomón. Se llevó los escudos de oro. Eso tiene un significado demasiado impresionante para el pueblo de Dios. Eran los escudos de oro que simbolizaban la protección de Dios ante las guerras y las batallas. Y entraron, y ¿ustedes saben por qué esos egipcios se los llevaron? Porque sabían el significado que tenía eso. Por eso es que los demonios apuntan a quitar cosas de nuestras vidas que tienen significado, para dejarnos marcados. Por eso es que hay vidas marcadas por situaciones. Porque cuando vienen ellos a atacar las vidas, vienen y dan en la parte que más duele. Se llevaron los escudos de oro. Por eso es que cuando quebrantamos un principio, hermano, lamentándolo mucho, a pesar de que vamos humillados delante de Dios, quedan huellas y son imborrables. Él los repuso, pero no de oro, los repuso de bronce. Y el bronce no tenía el significado del oro. Mientras que el oro para ellos significaba lo resplandeciente de Dios,
El bronce significaba el juicio de Dios. El Señor le ayudó. El Señor le levantó. El Señor los libró. Porque Él es bueno. Para siempre su misericordia. Se humillaron delante del Señor y el Señor les respondió. Pero hay huellas que no podemos borrar. Hay marcas que no podemos borrar. Hay consecuencias de nuestros errores que van a estar allí presentes. Y el Señor nos levanta, sí. Y no es que nos vamos a afligir por eso. Pero hay cosas inevitables que nos van a recordar que a pesar de lo que hice, que a pesar de que di un paso en falso, allí estuvo la gloria del Señor y me sacó y me levantó de ese lodo cenagoso. Pero hay huellas que van a quedar. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra opción? ¿Cuál debe ser nuestra opción? Dígalo sin miedo. Agarrarnos del Señor y no dejarnos cercar ni sitiar. No dar las espaldas a Jehová, sino agarrarnos del Señor en todo momento y en toda circunstancia. Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Porque las marcas están allí. Se quedan allí. El pueblo perdió los escudos de oro y quedaron los de bronce. El reino quedó dañado, quedó marcado. Así quedan nuestras vidas, aún alcanzando el perdón de Dios. Y las cosas viejas pasaron, sí, y todas son hechas nuevas. Pero hay pasos en falso que damos cuyas huellas van a quedar allí para siempre. Y hay que aprender a vivir con ellas. El pueblo tuvo que aprender a vivir con los escudos de bronce. Que les recordaran que esos escudos de bronce fue cuando ellos se voltearon, tomaron la mala decisión, perdieron la de oro, y aunque repusieron con la de bronce, Jehová los sacó a flote, pero se equivocaron, cometieron el error, y allí está la huella. Hermanos, yo no quiero quedarme con los escudos de bronce. Yo necesito los escudos de oro. Ese oro resplandeciente, que dice la Biblia que como un escudo Él nos rodea delante y detrás, nos rodea de su favor, así como el escudo protege a los guerreros. Yo quiero que ese escudo de Jehová sobre mi vida sea un escudo de oro. Oremos al Señor. Padre eterno de la gloria, ayúdanos, Señor. Gracias por ese ejemplo. Póngase en pie, mi hermano. Y oremos en reverencia delante de Dios. Gracias, Señor, porque usted nos dice que estamos aún a tiempo, Dios. A pesar de las marcas que puedan dejar en nuestras vidas, los malos pasos que demos, las malas decisiones que tomemos, las malas acciones que emprendamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener en nuestras casas ese escudo de oro en nuestras vidas que eres tú. Gracias, mis hermanos que están viéndonos por Instagram. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque usted nos da la fuerza, Señor, para no tener una caída estrepitosa así como la de Roboam. Padre, no queremos, Padre, no deseamos darte las espaldas. No deseamos, Señor, olvidarnos de tu consejo.
No deseamos, Señor, olvidarnos de tus favores. Deseamos, Señor, pelear la buena batalla, como lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Pelear la buena batalla, pelearla cada día, pelearla cada mañana, pelearla cada tarde, pelear la buena batalla, echando mano a esa vida eterna que tú me has dado, Señor, para el cual fuimos llamados, Señor. Yo quiero mantener mi escudo de oro, Señor. Ese escudo de oro que representas tú en mi vida, Señor. Yo necesito, Dios, seguir adelante.